transición y esta noche nos acompañan en el estudio para hablar de los principales proyectos de Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de la República, que estará entrando ya en funciones el próximo 1 de diciembre, durante los próximos 6 años. Vamos a hablar exactamente de estas propuestas en materia educativa. La reforma educativa, por supuesto, es un tema importante, y para hablar de ello esta noche en el estudio nos acompañan Leonardo García Camarena. Él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. También Carlos Jongitud, consejero del Sindicato de Trabajadores para la Educación, y también nos hace el honor de acompañarnos Enrique Enríquez, secretario general de la sección número 9 de la Ciudad de México, quien vamos a hablar precisamente sobre las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Blanca, gracias por la invitación. Gracias, y bueno, pues comencemos. Andrés Manuel López Obrador, durante esta campaña de 90 días, donde recorrió prácticamente todo el país, incluso en algunos estados estuvo varias ocasiones, ha dicho que uno de los principales puntos cuando él ya sea presidente de la República va a ser derogar esta reforma educativa, esta mal reforma educativa que le ha llamado. ¿Ustedes están en contra, a favor? Cuéntanos. Agradezco mucho la oportunidad. Nosotros estamos a favor de aquello que vaya para el bien de los niños. En este proceso nos parece que la reforma educativa traía una ruta que sí empezó con asuntos laborales, sabiendo cuántos maestros hay que están haciendo, etcétera, pero que no debió de haberse quedado ahí. De hecho, nosotros consideramos como Unión Nacional de Padres de Familia que la evaluación, si este fuera el tema central, debiera ser a todo el modelo educativo, a todo el sistema educativo, no solo al maestro. Mucho de la tarea termina con el maestro, pero no es ni el único ni la pieza exclusiva de una transformación educativa. Somos también los padres de familia, son los directivos, los mismos sindicatos. Por lo tanto, nos parece que la evaluación debiera ser integral para todos, no solamente para el maestro, y esto es parte de darle continuidad a la reforma. De darle continuidad, Carlos. Fíjate que la reforma hoy tiene como estandarte un gran fracaso, ¿no? Tenemos que tener claro que la mayoría de los compañeros trabajadores para la educación no votaron por lo que se venía haciendo. No se les incluyó en esta reforma. Claro, votaron por lo totalmente en contra, ¿no? Votaron por Andrés Manuel López Obrador, que fue el único candidato que dijo lícitamente: voy a derogar la reforma, ¿no? Y eso habla de que la reforma sí tiene muchos contras de los trabajadores hacia ella, ¿no? Y en este caso, Enrique... Pues mira, primero quiero decir que soy el profesor Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y desde el 2012, que estaba fraguando con el Pacto por México la serie de reformas, nosotros como maestros democráticos dijimos que esa reforma no era educativa, que era laboral. Desde un principio, 2012, 2013 y todo el sexenio hemos estado en esa misma dinámica, y creo que logramos convencer a mucha sociedad mexicana, a muchos compañeros periodistas, a muchos investigadores, de que no representaba una reforma educativa, que era exactamente una reforma laboral, y que se había introducido en el artículo 3º y 73 parte de esa reforma laboral, en la cual llegaban al extremo de reglamentar ahí el ingreso, la permanencia o la promoción dentro del magisterio. Y ahí fue cuando dimos la lucha. Hicimos varios foros para demostrar eso, y nos abocamos nosotros sí al modelo, al proyecto pedagógico, al proyecto educativo, cosa que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con Díaz de la Torre, y todos los entes que apoyaban la reforma educativa, hoy parece que están reculando y diciendo siempre no era así como nosotros la decíamos, y hoy nosotros decimos, hemos manejado esa posición desde el 2012, 2013, cuando se aprobó en unas horas de diciembre hacia enero, y después la promulgación para ese tal efecto. Y nosotros propusimos una ruta para poder construirla con todos los demás. Propusimos una ruta para construir un proyecto exactamente pedagógico, pero no fuimos escuchados. Hicimos 12 foros en todo el 2013, fue al cajón de los recuerdos. El año pasado, en febrero del 2017, entregamos una iniciativa ciudadana para derogar... ¿A quién? ¿Al Congreso? Al Senado. Al Senado. Para derogar esa reforma a través de una iniciativa ciudadana. Cumplimos con todos los requisitos y el Senado la volvió a mandar al cajón de los recuerdos. ¿Qué va a pasar con López Obrador? No lo sabemos, pero hay una iniciativa que ni siquiera la ha comentado.
y que el nuevo Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, la tenían que observar. A mí me da mucho gusto escuchar las dos posiciones por una sencilla razón. Parte de lo que estamos pidiendo como unión es que la evaluación también sea del sistema educativo en sí. Y parte del sistema son los sindicatos. Y si en un sindicato no les dan chance de opinar a los maestros, no se les consulta para las decisiones populares, eso hay que cambiarlo. Pero no perdamos la perspectiva. El derecho en el proceso educativo son los niños. La resultante del esfuerzo que hagamos todos los mexicanos, maestros de ambas secciones, maestros sin secciones, son los niños. Por lo tanto, lo que surja del esfuerzo del próximo presidente de la República, aunque la ley no dice que tenga que llamarse virtual, pero es la única chance que nos dejan, dado que todavía no tiene Estamos la en el proceso de declaración transición, formal claro. del virtual presidente electo. A nosotros nos gustaría que la Cuarta Transformación que él ha convocado y que él dice que fue el respaldo de 30 millones de mexicanos, lleve incluida esta evaluación del sistema educativo de manera integral, donde se le dé más libertad a los maestros de participar. Nosotros consideramos en la Unión que la mayoría de los maestros, miles y miles de maestros, verdaderamente son enamorados, comprometidos de la formación de los niños, de la educación de los niños. Lo que tenemos que crear son instrumentos, espacios, áreas donde puedan desarrollar su capacidad. Eso no quita que no dejemos de evaluarnos. Aunque hay una diferencia, evaluar para mejorar a evaluar para castigar. Y en eso estamos de acuerdo con los maestros. Si la evaluación ayuda a mejorar el maestro, su tarea y sus resultados, invirtámosle lo que sea necesario. Que esta evaluación no sea punitiva, que sea una evaluación donde se le prepara a los maestros también para pasar estos exámenes. Ese fue uno de los grandes problemas. A ver, hoy tenemos estos números. Más de 1 millón de evaluados. Tenemos más de 1 millón de evaluados. ¿Cómo si no se les capacitó? Nunca se le capacitó a esos compañeros. Hay más de 5,000 capacitados solamente. Entonces, ese es el problema. En las cifras cuantitativas, pues el trabajador no está siendo capacitado para ser evaluado. Siempre ha sido evaluado. En carrera magisterial, en el escalafón. Ahora, con la reforma educativa, siempre ha sido evaluado el maestro. Pero no se le capacitó para la evaluación que ellos querían, ¿no? O que quería implementar en su momento Emilio Echefeti y luego Aurelio Nuño. Entonces fue una buena estrategia para depurar un poco al sistema educativo de los malos maestros, como decía el gobierno federal. No, de ninguna manera. No, es una estrategia de adelgazamiento del magisterio. Es una estrategia de bajarle dinero al salario, a lo que paga el Estado por los maestros. Dejó de ser una política nacional, una política de Estado, la preparación de los maestros. El Estado tiene a su cargo la educación de este país y no fortalece las normales. Los que evalúan correctamente todos los días son los padres de familia que tenemos en los salones, son los que nos evalúan, los niños son los que nos evalúan. No estamos en contra de la evaluación. Sin embargo, para tener son dos cosas diferentes. La reforma laboral que fue aprobada en el Congreso de la Unión y el proyecto educativo. Y para eso también la gente tiene una propuesta. Un proyecto educativo que tenga que ser construido por toda la sociedad. La gente tiene una propuesta, pero no para imponer. La discutimos en las mesas de trabajo en Gobernación para discutirlas con toda la sociedad. Sin embargo, Nuño dijo, no, va a mi modelo educativo. Y si observamos los libros de texto que hoy están manejando en primero y segundo, han degradado los contenidos. Yo le preguntaría a algunos de nosotros con qué método aprendió a leer y escribir. Las grandes autoridades no saben ni con qué método aprendieron a leer y escribir. O sea, no saben de metodología, no saben de teoría de epistemología educativa. Y entonces, ¿cómo generan un modelo donde hoy los libros de primero y segundo, que es lo que tratan de implementar para este ciclo escolar, han sido degradados en sus contenidos y son los mínimos, fíjense cómo dicen, los mínimos aprendizajes. No estamos sobre los máximos, sino ellos dicen lo mínimo que deben de aprender los alumnos en el salón de clase. Y hasta los papás nos dicen, oigan, pero si esto yo ya lo veía en sexto de primaria y ahora lo tengo que ver hasta secundaria, es una degradación total de los métodos. No es nada nuevo, no es nada que esté saliendo a la luz. Están retomando y reciclando conceptos que hemos trabajado durante muchos años. Con esto me quedo, vamos a un breve corte. Esto es Bitácora Política, La Transición. Nosotros volvemos con más, no se vayan.
evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Hablando precisamente del nuevo modelo educativo, pero sobre todo de la reforma educativa y estos planes de Andrés Manuel López Obrador para hacerle cambios a esta reforma. Y vas a comentar algo antes del corte. Blanca, agregaría 3 conceptos. Uno, retomando lo que decía ahorita el maestro Enrique de la sección 9, aquí de la Ciudad de México. Sí. Él hacía la afirmación de que fueron tomados los padres de familia en la evaluación de los maestros. La mera verdad es que no hay mesa donde nos inviten a opinar si lo que hace o no hace la escuela, lo que hace o no hace un maestro, está bien o está mal. Y nosotros como padres de familia, los sujetos inmediatos del derecho primario a educar, porque son nuestros hijos, claro. El Estado no tiene hijos, lo tiene a través de los papás, no hemos sido invitados a esa fiesta. 2, me parece que será un mal mensaje del virtual presidente electo y del próximo secretario de Educación, no sé si también llamarle virtual, Esteban Moctezuma, el retomar una rectoría del Estado mal concebida. Porque de hecho la premisa de esta reforma educativa era retomar o regresar al Estado esta rectoría del Probablemente Estado. no coincidamos en la visión de rectoría de Estado, las 3 fuerzas que estamos en esta mesa, pero sería gravísimo que la rectoría del Estado se malinterpretara como un control absoluto del Estado y los demás, por favor, agachan la cabeza y obedecen. Eso sería desastroso. ¿Por qué razón? Porque una rectoría de Estado tomado solamente con ese concepto es regresarnos a un modelo totalitarista, a un modelo estatista con el cual la Unión Nacional de Padres de Familia y muchos de nuestros aliados no estamos de acuerdo. Y tercer elemento, en la reforma educativa fuimos no invitados por el Pacto por México. Presionamos para que abrieran el espacio en materia educativa, porque ellos no querían. Ellos querían que todo se mantuviera igual. Y en la reforma fue incluido el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿sí? En la ley general. No así en el artículo 3º constitucional, con toda la implicación que esto representa. Por eso decimos, y termino mi comentario, vamos a estar siempre de acuerdo con maestros, no importa si es coordinadora, CENTE o lo que sea, que estén preocupados por dar la mejor herramienta para nuestros niños. Y ahí la Unión Nacional de Padres de Familia puede ser alianza con quien sea. Esperemos que el modelo lo terminen pronto para que nos inviten a construirlo, a opinar, a tener variantes y entonces empecemos ahora sí el esfuerzo que el nuevo presidente quiere impulsar. Y ahora yo quiero preguntarles exactamente qué es lo que van a hacer con este nuevo gobierno. ¿Ya se acercaron a ellos para ponerles sobre la mesa? Esta rectoría del Estado quisiera yo aunar. El FONE concentra a toda la nómina del magisterio a lo largo y ancho del país. Entonces, esta supuesta rectoría del Estado, pues no es más que el control de la nómina, ¿no? Entonces, no veo yo cuál es la rectoría en el eje educativo, no la veo yo. Ese es realmente el problema. Yo veo que es el control de lo económico, pero nada más. Nos vendieron una mala reforma Ahora, educativa. nunca una reforma distinta, o a lo mejor que ellos entendieron distinta a lo que necesitamos. Ahora, yo creo que se asignaron más de 100,000 plazas en este sexenio. Más de 100,000 plazas ya se asignaron con examen de oposición. Ahora, si ya se asignaron con examen de oposición, entonces, ¿por qué esos 100,000 maestros no están, verdad, protestando a favor de la reforma? ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no están a favor de la reforma? Claro. Hay problemas. Realmente la forma y la implementación de la reforma tiene grandes vacíos
que no se entienden cuando no estás frente a grupo, Si tú no estás frente a grupo, no entiendes cuál es la forma. Esperemos que no sea por miedo al sindicato. No, yo creo que no tienen miedo al sindicato. Yo creo, y qué pena, nosotros somos otro sindicato, Sindicato de Trabajadores para la Educación, que se constituyó legalmente y obtuvo su toma, y todo lo que el registro de nuestro sindicato ante las autoridades se tuvo que hacer. Somos otro sindicato. Enrique, Decidimos yo creo así. Y la coordinadora, pues es parte del CENTE, pero no nos tomaron en cuenta ni a la coordinadora, ni al CENTE, ni al STE en este caso, para hablar con los trabajadores, y creo que representantes de los trabajadores legalmente lo somos. Claro. Y eso es algo de lo que le pedirían al nuevo gobierno del presidente en funciones a partir del Pues que 1 de escuche. diciembre, Yo Andrés creo Manuel López que Obrador, que los escuche, que los tome en cuenta. Yo creo que dos partes son fundamentales. Una, la rectoría del Estado nunca la perdió el Estado, porque todo lo que manejaban fue entre la SEP y el CENTE. Venta de plazas, dineros para proyectos, fideicomisos nunca transparentes, que también nosotros pedimos que se transparenten nuestras cuotas sindicales. Entonces la rectoría nunca, más bien volvió a centralizar el recurso económico. En 1992 el Bester firmó el ANEVEP, donde descentralizó a todos los estados de la República la educación, tanto federales como estatales. Todo pasó a los estados. Y hoy vuelven a centralizar por un mecanismo de control de nómina, entre comillas. Aunque preguntaban, a ver, ¿quiénes son los maestros que están aquí? Pues claro que lo conocen. O estaban diciendo que sus CEPs no conocían nada. Son ignorantes del tema, por eso digo yo. Bien, segundo punto. Yo insisto que la reforma laboral que ellos llaman educativa debe ser transformada, el tercero y el 73 nuevamente, a su origen, antes de la reforma que hicieron en el 2012. Segundo, otra parte es lo que es el modelo o el proyecto educativo. Son dos cosas diferentes. La primera devuelve al magisterio la estabilidad laboral. Tendremos que fortalecer las normales, porque es de donde salíamos los maestros. Claro, donde para se poder dar educaban los clases, maestros. tenías que ser titulado de la normal, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Pero sucede que en los estados donde no tenemos capacidades normales, un maestro que estudió para primaria lo pueden mandar a dar clases de secundaria. Una que estudió para preescolar la pueden mandar a clases a primaria, preescolar, porque hacen falta maestros. Y el nuevo modelo, la nueva forma de contratar, están contratando a compañeros que muchos de ellos están dando también su vida en las aulas, y otros no tanto porque no estudiaron para eso. Son a pedagogos o psicólogos educativos que su carrera no es afín, no es el perfil, pero muchos están ahí dando la batalla. Entonces yo lo que insisto es, este gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí escuchar a los maestros, sí formular un plan, un programa, un proyecto educativo que no sea sexenal. Un proyecto educativo, yo preguntaría, ¿cuántos años nos tardamos desde preescolar o inicial hasta la universidad? Pues más de 20 años. Entonces tenía que ser un proyecto a largo plazo, con miras a ser evaluado en todos sus niveles: infraestructura, política, dependencias, escuelas, maestros. Va a 25 años, yo digo, es lo mínimo que hemos discutido en la coordinadora. Vayamos a discutirlo y vayamos evaluándolo por partes, por tiempos. Pero no puede ser que hoy nos metan un modelo educativo que quiere implementar este gobierno actual, o sea, Otto Granados, el licenciado Otto Granados, que hoy es secretario de Educación Pública, si quiere seguir evaluando, cuando ya en el diciembre va a dejar, o sea, va a dejar todo ahí de corrido. ¿Cómo se trata? Tiene una explicación lógica. Pues tendríamos que decir, Enrique, pare todo lo que es el modelo educativo, igual que la evaluación punitiva, tenemos que para tener seguir algo adelante. claro. Para la promoción de la reforma se entregaron al CENTE 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos, bueno, y es ese mucho que no dinero, sabemos ¿no? en qué lo gastaron. ¿Dónde está? ¿Cómo Exacto, está? ¿Y Carlos. cuál fue? O sea, yo no veo si en realidad se le iba a entregar la capacitación al sindicato o solamente fue para promover la reforma. En línea. El conocimiento se construye colectivamente en un salón de clases, no en una computadora. Para ser autodidacta, no se construye el conocimiante así. Entonces coinciden en que esta reforma sí debe de reformarse, debe de adecuarse, debe de modificarse. Debe de abrogarse tomar. Hay por completo. cosas. Se debe regresar a su... Nosotros metimos una iniciativa para regresar al contenido anterior de la reforma. Darle un contenido diferente al INE. Recuerda, Enrique, que está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ese fue creado antes, que es por eso un no ente, se puede reformar. Exacto. Por eso, pero que se es le va a un dar un ente contenido ajeno, diferente. ¿no? Que es un ente ajeno. Ahora, hay que aprovechar, si ya se gastó, si ya se hizo tanto, habrá caminos, sobre todo los trayectos formativos y la educación mediante el entorno. Eso ayuda, Enrique, pero el problema es
cómo se implementa. El pero ¿cómo quieres trabajador... evaluar con el INE si no tiene evaluadores, no tiene tutores? Tutores de línea que no contestan, ¿no? O sea, todo está Leonardo, fallido ahí. querías decir Mira, algo. dos elementos. Uno, esperemos que la cuarta transformación no implique revocar el Estado de Derecho del país y mandar todo al cesto de la basura, porque una vez que hay derechos adquiridos se tienen que ser respetados. Un maestro que concursó, que lo hizo como haya sido, con esfuerzo, sacrificio, a título personal, pero ya ganó. ¿Sí? Tiene una plaza nueva, con nuevos recursos y sin palancas ni presiones de ningún título. Hay que respetarle ese derecho. Si se abroga la actual Nadie está reforma... diciendo lo contrario, ¿eh? Si se abroga esa La actual, no bronca le son- puedes quitar, no se le derechos puede adquiridos. quitar ese derecho adquirido. Esto te dice un elemento con el cual coincido con Carlos de sentido común. Las cosas que están funcionando y le podemos dar mejora a futuro, no le demos marcha para atrás. Sería un error cancelar el INE. Sería un error cancelar, como creo que no le hicieron caso al INE, con las pruebas Planea y otras. ¿Qué hay que hacer? Agrégale lo que le hace falta. Un reclamo de los maestros, y yo coincido con ellos, es, Leonardo, no me han evaluado en el salón, no saben ni siquiera cómo doy mis clases. Porque solo los meten en una computadora Le metes este y a valor llenar. gradual, y entonces el maestro dice, ahora sí, ¿cómo salí? Y lo metes a una dinámica diferente. Resumo. Para nosotros como Unión, lo ideal sería que se tomara lo mejor de la reforma, se le hicieran las transformaciones que quisieran. Si quieren cambiarle de nombre, cámbienle de nombre, pero cuidemos que la resultante sea cómo hacemos que la formación de los niños sea mucho mejor, porque es el derecho Yo primario. creo que los padres de familia, Lalo, no tienen un espacio, por ejemplo, en el INIFED. ¿no? Leonardo. No tienen un espacio, Leonardo, Blanca, Enrique, en el INIFED. El INIFED se encarga de remodelar, arreglar las escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí se puede empezar. Como parte, sumar. Claro. Y decir, a este centro escolar, ¿qué reformas le voy a hacer para que realmente pueda ser el entorno el que eduque Claro. al estudiante? Perfecto. Yo creo que ahí está la falla, ¿no? Escuchar. Ahora, yo veo a mis compañeros de la coordinadora, veo a Enrique y tiene razón. Lo que dice no es que le falte acuerdo o que le falte conocimiento. Lo que falta es que se escuche. Claro. Lo que falta es que cuando se diga, pues alguien lo tome en cuenta. Entonces no hay esas mesas de diálogo. No hay ese subsecretario de Educación Básica que pueda sentarse con Enrique y decirle, a ver, aquí en la sección 9 democrática hay una sección institucional. Vamos a sentarnos y vamos a discutirlo, ¿no? Para ir concluyendo, también quiero preguntarles sobre otras acciones que va a implementar el gobierno del próximo presidente de México, pero esto se los voy a preguntar después de este corte. Nosotros volvemos con más. Esto es Bitácora Política, la transición, no se vaya. Continuamos con más en Bitácora Política, la transición, y antes de ir a este corte yo les preguntaba sobre otras propuestas también de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, para ampliar que la educación de manera gratuita sea hasta el nivel universitario, dar becas de 2,400 pesos a los muchachos de preparatoria y de universidad para que no dejen estas escuelas, y también que no haya rechazados, es decir, que todos los universitarios y todos los muchachos tengan un espacio en la universidad, Leonardo. Si estas propuestas respetan criterios mínimos, por ejemplo, de que el dinero más caro es el que se regala, porque no hay una contraprestación de un servicio,
O, por ejemplo, de que si tú aceptas a quien sea, aunque no tenga ni las condiciones, lo que haces es rebajar la calidad y rebajar el modelo. Si cuida esos dos criterios, hay que darle el beneficio de la duda para que avance. Pero si no, hay que decirle, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer una cuarta transformación con estas dos medidas, lo único que vas a provocar es que lo avanzado retroceda, no grados, a lo mejor hasta años, y vamos a tener un serio problema para el siglo XXI, lo que resta del próximo sexenio. Carlos, además van a mudar la Secretaría de Educación Pública a Puebla. Bueno, yo creo que está bien. Si el propósito es que Puebla tenga un avance económico, Puebla es uno de los estados que más avance económico ha tenido en este sexenio. Entonces, no sé si eligieron bien o cómo lo están eligiendo. Los criterios son los que deberíamos de escuchar. Y ahí deberíamos de escuchar al virtual secretario de Educación que nos diga por qué Puebla para establecer ahí la Secretaría de Educación, quizá por su cercanía con la Ciudad de México. Pero más se puede aprovechar si realmente queremos hacer las cosas. Nosotros, y esto lo digo ya para despedirme, en el Sindicato de Trabajadores para la Educación, la estamos haciendo, escuchando todos los sábados a los trabajadores que tienen un problema jurídico, que requieren de algún préstamo, que requieren de su representación sindical. E institucionalmente los representamos. O sea, vamos y acudimos y los defendemos y los asesoramos. Yo creo que eso deben de hacer las autoridades. Perfecto. Escuchar. Exactamente. Escuchar. Enrique, también otra de las propuestas es fortalecer a las escuelas normales, que nos decías hace unos momentos que hace falta, y a la Universidad Pedagógica Nacional. Me parece que es fundamental para darle vigencia al magisterio, para recobrar la importancia. Te voy a decir, 1982, yo salí con el programa que estábamos estudiando y estaba trabajando en las primarias. 93 empieza una serie de reformas, más o menos. Los maestros salen y ya no es lo que se está viendo en las primarias. Hay un desfase total, porque el gobierno ha ido cambiando. Entonces, necesitamos fortalecer fundamentalmente a las normales públicas de este país, tanto urbanas como rurales, fortalecer el UPN en toda la República Mexicana, y no importa dónde esté la SEP, el punto es cómo va a tratar, cómo va a escuchar a los maestros. Si van para allá, se van a gastar un dineral, pero entonces yo creo que lo van a proyectar. ¿Cómo es la actitud del nuevo gobierno frente a las demandas sociales o frente a las demandas magisteriales? Derogar la reforma al 73 y al tercero no implica quitarle los derechos a los maestros. Implica darles estabilidad laboral a todos. Perfecto. Implica entonces no degradar los contenidos con su nuevo modelo educativo. Implica así escuchar a los maestros y construir con toda la sociedad, con todos los interesados, un nuevo proyecto que esté basado en cada región del país. Pues con eso nos quedamos. Enrique Enríquez, Carlos Jongitud y también Leonardo García. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Blanca. Gracias. Esto fue Bitácora Política, La Transición. Nosotros lo vemos el próximo martes con más. Quédese con la programación del Financiero Bloomberg y que tenga muy buenas noches.